Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva capacitación. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que es súper importante para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros puede que pensemos que no tenemos ningún riesgo dentro de las funciones que hacemos. Por ejemplo, si somos de personal administrativo, decimos, ¿qué riesgo puedo tener estando sentado en una silla o frente a una computadora? Pero hoy vamos a entender un poco que todos podemos estar expuestos a riesgos laborales. Vamos a conocer un poco acerca de los tipos de riesgos laborales que pueden presentarse y también cómo podemos de alguna manera prevenir que ese riesgo se presente o que se materialice, que eso ya se volvería algo un poco más fuerte, ¿verdad? Vamos a entender primero que nada qué es un riesgo laboral. Un riesgo laboral se entiende que es la probabilidad, o sea, qué grado de probabilidad existe en que un peligro, que los peligros ya los vimos en una capacitación anterior, se materialice. ¿Sí? El peligro es qué me puede pasar. El riesgo laboral significa qué tan probable es que ese peligro se vuelva real. Estos son diferentes, ¿verdad? De acuerdo a las funciones que cada uno de nosotros tenemos. Una persona de empaque no va a tener los mismos riesgos laborales que alguien de reparto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de reparto va a tener riesgos externos, ¿verdad? Está todo el día en calle, pero no tiene una máquina con la que está trabajando todo el día. Bueno, sí, tiene la panel, ¿verdad? Pero me refiero a que no son el tipo de intensidad de riesgos y el mismo tipo de riesgos que puede sufrir cada uno. Vamos a ver un poco acerca de por qué vemos esta capacitación. Primero que nada, el objetivo es que conozcamos acerca de riesgos laborales. Y segundo, que sepamos cómo podemos hacer una ejecución correcta de las prácticas que nosotros hacemos para evitar los riesgos y los peligros que puedan existir en nuestras áreas de trabajo. Vamos a arrancar conociendo cuáles son esos riesgos laborales. Y vamos a ver que existen muchos tipos de riesgos. Aquí vamos a abordar los 5 tipos de riesgos laborales que están catalogados en, digamos, como una ramificación de riesgos, ¿verdad? Hay 5 ramitas de riesgos que se pueden presentar. Están los riesgos físicos, ¿sí? Los riesgos ergonómicos, los riesgos biológicos, los riesgos químicos y los psicosociales. Vamos a conocer un poco de los primeros riesgos. Vamos a conocer y entender que los riesgos físicos que existen son, por ejemplo, el ruido, ¿sí? La mala iluminación, las vibraciones o las temperaturas inadecuadas. Por ejemplo, yo puedo pensar en un área en este momento. Vamos a pensar en este momento en empaque, que es la primera área que se me viene a la mente en función del tipo de trabajo que hacen y el ambiente en el que hoy lo trabajan. En empaque, en el área, de producción en general, hay varios riesgos y varios riesgos físicos, como por ejemplo varios tipos de ruidos. Los tostadores hacen un ruido, el molino hace un ruido, las máquinas empacadoras hacen un ruido, etcétera. Entonces, ese poco a poco se va volviendo un riesgo para nuestros oídos. Por eso es que nuestros queridos amigos de tostado y molido tienen que utilizar tapones auditivos, ¿verdad? Y por ahí Elvin, Carlos y Hugo no nos dejarán mentir con que se necesita colocar tapones en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque este ruido tarde o temprano puede generar algún riesgo o una enfermedad a futuro en su audición. Otro de los riesgos físicos es la mala iluminación. Y aquí voy a traer a colación el proceso de selección de grano que hacemos en empaque cuando vamos a empacar café en grano, ¿verdad? Ahí tenemos que ver si el café lleva piedritas, etcétera, varias cosas, ¿verdad? Bueno, si ustedes se recuerdan, las señoras tienen una lámpara ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante para esa labor la iluminación. Si lo hacen con una mala iluminación, van a sufrir un riesgo a futuro, van a tener una enfermedad a futuro en su visión, ¿verdad? Varias ya tienen que utilizar anteojos y si no los usan, por ejemplo, también van a tener un deterioro más fuerte en la visión.
Otros riesgos, vibraciones o temperaturas inadecuadas. Por ejemplo, aquí creo que no tenemos algún área, bueno, sí, tostado, ¿verdad? La parte de tostado, ¿verdad? La temperatura que se maneja allí, ¿verdad? Es súper importante. Si no se mantiene una adecuada temperatura, se puede formar un conato de incendio, ¿verdad? Entonces, las temperaturas aquí son importantes. Esos son, por ejemplo, ejemplos de riesgos físicos. Vamos a ver por aquí una imagen que nos va a hacer pensar en justamente nuestra área de tostado, ¿verdad? Esta imagen no es nuestra, sin embargo, hace mucho hacia lo que nosotros trabajamos aquí, ¿verdad? Aquí podríamos hacer ahorita el ejercicio de qué riesgos entonces pueden tener nuestros colaboradores del área de tostado. Tienen tanto riesgo de ruido, tienen de vibración, tienen riesgo de temperatura y también de iluminación en algún momento, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente tipo de riesgos. El siguiente tipo de riesgos vamos a ver que son los riesgos ergonómicos. Entiéndase por riesgo ergonómico todo aquella práctica que esté mal ejecutada, que pueda traer una consecuencia tanto en todo nuestro sistema óseo como en la parte muscular. Por ejemplo, es un riesgo ergonómico las posturas o el mobiliario inadecuado que utilicemos. Y aquí podemos pensar en varias áreas. Por ejemplo, nuestros amigos de bodega, ¿verdad? Nuestro querido Dani, nuestro querido Raúl o nuestro equipo de reparto, ¿verdad? Que están constantemente cargando las unidades para llevar el producto. Entonces, aquí, si nosotros no tenemos un cuidado, como por ejemplo, utilizar equipo de protección personal, como lo es el cinturón de protección de espalda, podríamos estar trabajando un movimiento equivocado o incorrecto. Otro de los riesgos ergonómicos es el levantamiento de peso. En el levantamiento de peso, tenemos que tener mucho cuidado con las posturas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de la espalda, ¿sí? O incluso nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros músculos, tanto de las piernas como de la espalda. Entonces, aquí podemos pensar también en el área de reparto, por ejemplo, o incluso también nuestro equipo de producción, ¿verdad? La gente de tostado, la gente de molido, que constantemente están cargando sacos, o incluso nuestras señoras de empaque que están cargando las cajas para poder colocar el café en la campana para la empacadora, ¿verdad? Entonces, esa podría ser algunos de los ejemplos de los riesgos que podemos tener en esas áreas. Y por supuesto, todos nosotros, personal administrativo que trabajamos en una oficina, generalmente tenemos más riesgos ergonómicos por las posturas y el mobiliario que utilizamos. Alguien por ahí podría decir, tengo un escritorio muy pequeño, o una silla que no tiene brazos, o una silla que tiene un mal respaldo, o yo no me siento correctamente, ¿verdad? Ok, estos son riesgos ergonómicos. Vamos a ver qué riesgos siguen.